Continuando con el capítulo de electrostática, a continuación veremos el potencial eléctrico y trabajo y energía en electrostática. El potencial eléctrico. Hasta ahora hemos descrito los efectos electrostáticos en función de un campo vectorial, es decir, el campo eléctrico. A continuación también veremos que es posible expresar esta misma información, pero ahora en función de un campo escalar. Para esto básicamente utilizaremos el principio de superposición del campo eléctrico para muchas cargas. Sabemos que el campo eléctrico de una carga simplemente es K por Q entre R vector sobre R al cubo. Del principio de superposición nosotros podemos extender el campo eléctrico para muchas cargas. Sin embargo, recordemos que cuando nosotros teníamos nabla de R a la N, esto simplemente cuando lo derivábamos tomaba esta forma. Si ahora consideramos que tenemos nabla de 1 sobre R, o sea, nabla de R a la menos 1, lo que tenemos básicamente pues simplemente es esta expresión, que nosotros la podemos escribir también de esta forma. Esto nos dice que nosotros podemos expresar el campo eléctrico simplemente como el gradiente. A todo este término lo reescribimos ahora como phi, que va a depender de R. Recordando que el R simplemente es R menos R', es decir, donde quiero medir menos dónde está la distribución. Y a esto es lo que le llamamos el potencial eléctrico. Por lo tanto, podemos escribir simplemente el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de este potencial phi de R. Recordemos que el rotacional de un gradiente siempre es cero, entonces por lo tanto se sigue cumpliendo que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Esto lo que significa es que el campo eléctrico es conservativo. Nosotros también podemos despejar esta expresión y escribir el potencial a través del campo eléctrico de esta forma. Ya que phi es un escalar, a veces resulta conveniente calcular primero phi y posteriormente derivarlo para obtener el campo eléctrico. También es importante hacer énfasis en que nosotros podemos generalizar este potencial para una distribución continua de carga. Esto básicamente simplemente lo hacemos cambiando la carga a través de la densidad lineal, la densidad superficial o la densidad volumétrica. Ejemplo, un arco circular de ángulo 2 alfa y radio A está centrado en el eje Z y descansa sobre el plano XY. Posee una densidad de carga lineal lambda constante. Estando su centro de curvatura en el origen, encontrar el potencial en algún punto arbitrario sobre el eje Z. Básicamente lo que tenemos es que podemos considerar que este es el plano XY y que la distribución básicamente está así, y que este sería el plano Z, el cual apunta hacia afuera del plano de la página. Sabemos que el potencial eléctrico para este caso será una densidad lineal, entonces por lo tanto tendremos lambda sobre R de L'. Como la densidad es constante, lambda va a salir y recordemos que R siempre es donde quiero medir menos dónde está la distribución. En este caso nos dicen encontrar el potencial eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje Z. Eso lo que significa es que queremos en cualquier punto del eje Z y la distribución pues está sobre el plano XY, entonces estaríamos en X más Y gorro. Para este caso es más fácil considerar coordenadas cilíndricas puesto que tenemos que subdividir esto en un pequeño elemento ds. Entonces en coordenadas cilíndricas pues simplemente tendremos z menos ρ' en la dirección ρ gorro. Por lo tanto, al sustituir en el potencial, phi simplemente de r simplemente será k, lambda es constante. Al sacar la magnitud del vector r tendremos, y en lugar de tener el dl básicamente será el ds, donde recordemos que el ds pues simplemente es el r por el teta. En este caso sería el ρ de teta. Lo que queremos integrar simplemente es el ángulo, que va de un ángulo 2 alfa. Entonces, por lo tanto, esto simplemente nos queda de teta. Integrando, tenemos que el potencial simplemente lo podemos expresar como
Ecuación de Poisson y de Laplace. Hasta ahora hemos visto que el campo eléctrico lo podemos escribir en términos de un potencial. Si ahora aplicamos el operador nabla de ambos lados de la expresión anterior, sin embargo, el lado derecho de esta expresión sabemos que es la ley de Gauss. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir el lado derecho de la ecuación como... Y esto básicamente lo que nos da es la ecuación de Poisson. Si nosotros tenemos regiones donde no exista la carga, lo que obtenemos básicamente será la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace la analizaremos de una forma más profunda en el siguiente capítulo. Trabajo y energía en electrostática. Trabajo realizado al mover una carga. Supongamos que tenemos una configuración estacionaria de carga y deseamos mover una carga Q desde un punto A hasta un punto B. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que debemos realizar? Sabemos que el trabajo simplemente es la integral de la fuerza por el desplazamiento, en este caso de ir desde un punto A hacia un punto B, pero también sabemos que la fuerza está dada en términos del campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza que debemos de realizar es en contra de este campo eléctrico. Entonces, por lo tanto, el trabajo simplemente nos queda expresado de esta forma. Si reescribimos la ecuación anterior, entonces, por lo tanto, definimos el trabajo sobre la carga como la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B es el trabajo por unidad de carga requerida para llevar a la carga desde un punto A hasta un punto B. Y si llevamos la carga desde A hasta el infinito, entonces sabemos que el potencial evaluado en infinito es cero. Y básicamente lo que tenemos es que el trabajo simplemente va a ser la carga por el potencial. Y de esta forma también podemos escribir el potencial como lo habíamos escrito anteriormente en términos del campo eléctrico, que esta expresión ya la habíamos calculado con anterioridad. Energía debido a una distribución de carga puntual. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se requiere para reunir a un conjunto de cargas? Si juntamos las cargas de una en una, la carga Q1 no requiere ningún trabajo, ya que al inicio no hay ningún campo con el cual pueda ejercerse una fuerza. Si ahora tenemos la carga Q1 y llevamos a una carga Q2, entonces por lo tanto el trabajo que necesitamos realizar básicamente es el Q2 por el Φ1 de R2, donde el Φ1 en realidad es el potencial debido a la carga Q1 y el R2 es el lugar donde vamos a poner a esta carga Q2. Si sustituimos este potencial Φ1 debido a la carga Q1 que ya estaba presente, recordemos que el R es R menos R'. Ahora, para traer a Q3 requeriríamos un trabajo donde Φ de 1 a 2 es el potencial debido a la carga Q1 y Q2. Si extendemos esta suma a más cargas, básicamente podemos generalizar el trabajo para colocar a muchas cargas. Y esto podemos factorizarlo a través de una suma. Solamente hay que tener cuidado donde I es distinto de J, porque si no estaremos considerando el trabajo de llevar Q1 debido a Q1. Y aquí vamos a ponerle por un medio, ya que estamos considerando dos veces. Si extendemos la suma vamos a tener la carga de 1 por la carga 2 y también tendríamos la carga 2 por la carga 1, pero básicamente eso ya está contabilizado, por eso introducimos el término un medio. Como básicamente esta expresión no depende de qué cargas pongamos primero y qué carga pongamos después, entonces podemos reescribir la expresión. Pero el término entre paréntesis sabemos que es el potencial eléctrico. Por lo tanto, definimos la energía potencial eléctrica como U mayúscula. Nuevamente, el término un medio es por el hecho de que estamos contando doble. Podemos omitir este término un medio haciendo énfasis simplemente en que si calculamos la energía de la carga 1 y de la carga 2, no tenemos que contabilizar la carga 2 con la carga 1. Ejemplo,
Considera un cuadrado del lado A, empezando en uno de los vértices y siguiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se coloca una carga puntual Q en el primer vértice, 2Q en el segundo vértice, posteriormente 3Q y finalmente menos 4Q. Determine la energía total del sistema. Ahora básicamente lo que tendremos es que como tenemos 4 cargas, la energía U simplemente será K medios por la suma desde I igual a 1 hasta 4 por la suma desde el J igual a 1 hasta 4. En este caso tendremos la carga I, la carga J entre las distancias RI menos RJ. Voy a considerar que esta carga está en el origen, donde este será nuestro sistema coordenado Y y X. Por lo tanto, la carga Q está en 0,0, la carga 2Q está en 0,A, esta carga está en menos A, A y finalmente está en menos A, 0. Por lo tanto, al correr la suma, siempre vamos a tener el K medios por. Entonces primero lo que tendremos es la carga Q por la carga de 2Q. Sería la posición inicial, que sería 0, menos la posición inicial de la carga 2, que sería 0 al cuadrado, más la posición inicial en Y de la primera carga, que sería 0, menos la posición inicial de la segunda carga, que sería A al cuadrado, más, ahora tendremos la energía de la carga Q con la carga de 3Q. Y esta básicamente nuevamente, la primera carga está en 0 y la segunda carga está en dirección menos A, más la primera carga está en el eje Y, menos la otra carga que está en el eje Y, más, entonces vamos a tener Q con 4Q. Nuevamente, en el origen está la carga 4Q, está en menos A, entonces sería más A al cuadrado, más, y las dos están en Y igual a 0, más, y ahora lo que tendremos sería la energía de la carga 2Q con 3Q y así sucesivamente. Al factorizar toda esta expresión, podemos factorizar las q's, que serían q cuadrada, y los términos que tengan. Vamos a tener términos que van a estar sobre raíz de 2 y términos que solamente van a estar sobre a. Finalmente, lo que tendremos será la energía total del sistema. Recordemos que una fuerza positiva es repulsiva, una fuerza negativa es atractiva. Lo mismo ocurre con la energía. Una energía positiva es repulsiva y una energía negativa es atractiva. Esto básicamente que nos dé un resultado de signo negativo, lo que quiere decir es que este sistema va a tratar de unirse y por lo tanto la energía es negativa. Si estos fueran iones, esto es básicamente lo que nos dice es que la energía es favorable para que estos iones se junten. Energía debido a una distribución continua de carga. Anteriormente habíamos visto que la energía la podíamos escribir en términos de la carga y el potencial, como esta expresión. Ahora, sabemos también que la carga la podemos escribir en términos de la densidad volumétrica ρ, como carga entre volumen, o en términos de la densidad superficial, como carga sobre área, o en términos de la densidad lineal, que sería carga sobre longitud. Si ahora lo que hacemos es, en lugar de esta carga, sustituimos la densidad volumétrica, pues básicamente podemos expresar a la energía en términos de esta integral. Y lo mismo tendremos para la densidad superficial y la densidad lineal, donde la integral es sobre todo el sistema, es decir, sobre todo el espacio. Sin embargo, de la ecuación de Poisson, también habíamos visto que el nabla cuadrada de phi es igual al ρ sobre epsilon 0. Entonces nosotros podemos cambiar este ρ por este ρ que está acá. Si ahora integramos por partes y llamamos u a phi, entonces por lo tanto du será nabla de phi dB, y ahora nuestro dB lo escribimos como el nabla cuadrada de phi
el dB, por lo tanto nuestro B simplemente será el nabla de phi. Al sustituir lo anterior en la energía, lo que tendremos será U por B evaluado en todo el espacio. Sin embargo, sabemos que el potencial en infinito y menos infinito vale 0. Entonces tenemos U por B menos la integral de V por du. Y esto lo podemos reescribir. Pero a su vez también sabemos que la derivada del potencial es el campo eléctrico. Entonces, como tenemos la segunda derivada del potencial, podemos escribir el campo eléctrico al cuadrado. También podemos reescribir este término básicamente de esta forma, donde al integrando le podemos llamar la densidad de energía. Es importante hacer énfasis que el campo eléctrico que aparece en la densidad de energía es el campo eléctrico debido a una distribución de energía, no solamente al de una carga puntual. Debido a que la energía electrostática es cuadrática en el campo, esta no obedece el principio de superposición, es decir, nosotros no podemos decir que la energía simplemente será la energía de L1 más L2 es sustituir la I, porque al elevar el cuadrado, entonces tendríamos dos términos cuadráticos y una combinación lineal. Y esto no es cierto. Si nosotros incrementamos la carga al doble, sabemos que la energía se cuadruplica. Ejemplo, determine la energía almacenada en una esfera conductora cargada de radio R y carga Q mediante la ecuación, esta que está aquí. Ahora, sabemos que el campo eléctrico para una carga simplemente está dado como K por Q entre R cuadrada, R gorro, y esto para un R mayor o igual que el radio, y para el interior sabemos por ley de Gauss que el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, primero calculamos la densidad de energía, que simplemente es epsilon 0 sobre 2 por E cuadrada. Cuando lo sustituimos, ahora si calculamos la energía, entonces simplemente sustituimos este término que está aquí. Y como la integral es sobre todo el espacio, y aquí tenemos la energía total, la cual es muy importante hacer énfasis que esta integral debe ser calculada sobre todo el espacio.